Buenos días, mi nombre es Miguel Santiago Moncayo Torres y voy a explicar sobre la teoría fijista. El fijismo o teoría fijista es una creencia que sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde la creación. Las especies serían, por tanto, inmutables tal y como fueron creadas. Los fósiles serían restos de los animales que perecieron en los diluvios bíblicos o bien caprichos de la naturaleza. Según teorías como la de vis plástica, el fijismo describe la naturaleza en su totalidad como realidad definitiva, inmutable y acabada. La teoría fijista expresa que todos los organismos del planeta fueron originados independientemente el uno del otro. Es decir, la vida no tuvo un origen único, sino que existió cada especie mm, y se creó por separado. Según este concepto, el proceso evolutivo no existió, las especies nunca cambiaron de forma a lo largo de su existencia. La idea que las características de las especies no hayan sido alteradas hace que la teoría fijista también apoye la idea de que no existe ningún nexo entre especies. Cada especie pertenece a su propio grupo de creación y no se relaciona la una con la otra, a pesar de que pertenezcan a la misma familia, mamíferos, antrópodos, etc. Según esta perspectiva, las especies pueden haber sido creadas a partir de distintos métodos, pero no existe un concepto definido que se utilice para explicar el origen de la vida en la teoría fijista. Sin embargo, este concepto plantea también la idea de una creación espontánea donde las especies vivas del planeta fueron creadas de un momento a otro por un poder inexplicable. Eh, el estado actual del fijismo. En la actualidad, el fijismo es considerado una teoría cuya vigencia se perdió, pero existe una gran cantidad de descubrimientos científicos por medio de los cuales se puede demostrar que los seres humanos y millones de otras especies son producto de un proceso evolutivo. Estos descubrimientos demuestran la poca veracidad de la teoría fijista, pero si bien esa teoría no es considerada como válida, se sabe que los principios de la teoría fueron fundamentales para el pensamiento filosófico que dio origen años después a la teoría de la evolución. Eh, la teoría fijista tiene muchas ideas que se relacionan con el creacionismo, pero también presentan una serie de diferencias marcadas que las separan la una de la otra. El creacionismo establece que el universo y toda la vida existente dentro de éste fueron generados por actos de intervención divina. Si bien el fijismo no hace referencia directa a la intervención de Dios en la creación de la vida, esta idea fue la que estuvo vigente en la época antigua y ocasionó el debate entre filósofos acerca del origen de la vida en la Tierra. Eh, Todos los planteamientos del fijismo van absolutamente en contra de la teoría de la evolución. El evolucionismo plantea que las especies se generaron a partir de un antepasado común y que de este fueron evolucionando hasta su estado actual, en un proceso que tardó millones de años. El planteamiento evolucionista va en contra de la creencia de generación espontánea y más bien apoya a un proceso de selección natural, el cual no hubiese sido posible que ocurriese si las especies hubiesen sido creadas espontáneamente. El fijismo también niega la existencia de una relación entre diversas familias animales. En cambio, según el evolucionismo, todas las especies pueden ser relacionadas a un antepasado común si se indaga lo suficiente en su árbol genealógico. Si bien la teoría evolucionista también tiene ciertas cosas que no se pueden explicar, como el origen de la vida, es un concepto científico aceptado en su mayoría por la comunidad mundial y es considerado el más acertado para explicar la biodiversidad de la Tierra. Pero la teoría fijista también se relaciona estrechamente con el creacionismo, un concepto cuyo pensamiento tradicional va en contra de la teoría de la evolución. Los autores destacados fueron la mayoría de los científicos de renombre que apoyaban la teoría fijista no tenían suficientes bases explicativas para explorar un origen más profundo de la vida. Es decir, la mayoría de los autores importantes que trabajaron con una idea fijista pasó a ser parte fundamental del desarrollo de la teoría de la evolución. El primer autor es Carl Linnaeus,
Linnaeus fue uno de los taxónomos más importantes de la historia y el desarrollador de la nomenclatura binomial para referirse a las especies vivas. Linnaeus planteaba originalmente que las especies podían clasificarse en tantas categorías como familias biológicas existían. Es decir, trataba originalmente a cada grupo como una familia distinta. Los avances científicos de Linnaeus y su investigación de las especies sentaron las bases para que Charles Darwin desarrollara la teoría de la evolución un par de siglos después. Eh, George Cuvier. Cuvier era un naturalista francés que planteó una pregunta importante en el ámbito de la biología. La incógnita de Cuvier era por qué existía tanta biodiversidad en las especies animales, un concepto que iba en contra de lo que después fue la teoría de Darwin. Cuvier afirmaba que existían cuatro grupos de especies distintos, los cuales no podían estar relacionados el uno con el otro, como consecuencia de sus diferencias genéticas. Eh, pero a diferencia de esos dos autores anteriores, Louis Pasteur fue uno de los científicos que jugó un papel más importante en la desaprobación de la teoría del fijismo. Originalmente Pasteur no se oponía por completo a las ideas de esta teoría, pero sus investigaciones sirvieron para desarrollar la teoría de la evolución. Los experimentos de Pasteur dieron bases a la ciencia para comprobar que no era posible la existencia de una generación de especies espontáneamente. Pasteur comprobó que los seres vivos descienden de otros seres vivos sin excepción. Eso solo deja abierta la incógnita científica de cómo se generó la vida en la Tierra. Gracias. Y por último, le he preguntado a mi papá de qué piensa acerca de esta teoría. Y me dijo que él está de acuerdo con esta teoría en muchos aspectos. Como por ejemplo, él me dijo que él cree en que el ser humano no ha evolucionado como tal de un mono y más bien cree en que lo que nos creó fue un ser divino y que siempre hemos sido así como somos porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y en cuanto a los animales, él me dijo también que está en gran parte de acuerdo con esta teoría porque él opina que los animales no han evolucionado como tal y que las diferentes especies que conocemos es porque han sido capaces de sobrevivir a los distintos tiempos y climas desde millones de años atrás. Y los fósiles de animales son especies que debido a los cambios climáticos de millones de años se han ido extinguiendo y que no son antepasados de ninguna especie que conocemos actualmente. Y que los animales se han ido adaptando a los climas y las especies que no son capaces de aguantar un clima se van extinguiendo o también se extinguen por la caza en exceso de los humanos o a una especie de animal en específico y que las distintas especies que podrían llegar a crearse es por intervención humana y no que hayan ido evolucionando solas.